Los tres pilares fundamentales para los procesos de co-creación son la innovación, la práctica y el propósito. En Brilla Institute se unen estos tres para inspirar a los líderes a transformar organizaciones que co-creen una economía de impacto. Este episodio es auspiciado por Brilla Institute. Visita brilla.institute para más información acerca de cómo estos tres procesos permiten llegar a los objetivos de transformar organizaciones en el mundo. Si nosotros podemos construir una ciudad exitosa para los niños, tendremos una ciudad exitosa para todos. Y esto se logra teniendo ciudades child-friendly. En este episodio nos acompaña desde Noruega Johanna Montalbán Castilla, una especialista en temas de child-friendly cities, que como antropóloga, investigadora y educadora nos da su opinión de la importancia que tienen estas ciudades, no solo en lo que el niño respecta, sino también como sociedad en sí. Y desde Holanda me acompaña como co-host el colega Pablo Gámez Cersósimo, un profesional especialista en sostenibilidad digital. Como lo mencionaba en la introducción, estoy en la conexión con Utrecht, Holanda, con Pablo Gámez Cersósimo y con mi colega peruana, Johanna Montalbán Castilla, que ella está en Stavanger, Noruega. Y el motivo de esta conversación es vamos a conversar un poco acerca de las ciudades inteligentes, un poco de las ciudades amigables para los niños. Y nada, les doy la bienvenida a ambos. Pablo, ¿cómo estás? Gusto de tenerte como co-host en este podcast. Un gusto saludarte, Juan Carlos, nuevamente un placer acompañarnos a través de tu podcast, dirigiéndonos a tu audiencia y un placer poder compartir en esta oportunidad con Johanna Montalbán desde Noruega. Johanna, ¿cómo estás? Un placer conocerte, aunque sea virtualmente, y te doy la bienvenida a nuestro podcast. ¿Cómo te va? Hola, Juan Carlos. Un placer estar con ustedes el día de hoy para tener esta conversación tan interesante. Bueno, gracias. Johanna, tú eres la invitada del día de hoy y bueno, queríamos compartir brevemente cuál es tu background profesional, ya que es el tema que vamos a abordar el día de hoy, es acerca de las child-friendly cities o de las ciudades amigables para los niños en todo este contexto que estamos viviendo como efecto del cambio climático, como efecto del nuevo urbanismo, como efecto del tema de la inclusión en las diferentes sociedades. Cuéntanos tu background brevemente para que los oyentes te conozcan. Sí, bueno, un saludo a todos tus oyentes. Yo soy investigadora. Estoy ya más de 7 años como investigadora en Escandinavia, en diferentes países escandinavos, pero radico en Noruega. En mi background profesional, yo soy antropóloga social y también tengo un background en educación y en estudios sobre el impacto de la tecnología en poblaciones, tecnologías digitales. Entonces, eso es mi background, combinar mi experiencia y mi expertise en todo lo que es tecnología, educación, niñez y un futuro sustentable. Perfecto, justo las muy buenas aristas para abordar este tema. Johanna, yo estuve leyendo unos artículos y muchos hablan acerca de las Green Light Structures, o sea, las estructuras principales que tiene una sociedad para poder ser mucho más green, es la palabra. Y uno de ellos mencionaban en la mejora en lo que es la gente y la sociedad, no que ellos mejoren, sino para que tengan una mejor calidad de vida, la mejora en la energía, la mejora en la movilidad del transporte y la mejora en el ambiente. Entonces, partiendo de esto, según tu conclusión y tu propia opinión, ¿cómo definirías tú una ciudad sustentable? En mi definición, una ciudad sustentable es una ciudad que puede satisfacer sus necesidades esenciales sin afectar el futuro de las generaciones que van a venir. Con esto quiero decir que, por ejemplo, si tus necesidades están al nivel de extraer recursos, de producir nuevas energías, cualquier tipo de necesidad para los ciudadanos, que esto se haga en balance con la naturaleza y en balance con el ecosistema y sin dañar lo que está ahí para las futuras generaciones. Gracias por ese input. Definitivamente, en el caso de los niños y lo que acabas de mencionar acerca de tener mucho más áreas verdes, juega un papel importantísimo. Pablo, no sé si tú tienes algo que agregar a la definición o te gustaría de repente repreguntarle algo a Johanna. Me pregunto, Johanna, si hay ejemplos específicos de ciudades sostenibles. Sí y no, porque es un tema todavía en desarrollo, Pablo, pero sí hay algunos ejemplos. Te puedo mencionar ahora uno concretamente, por ejemplo, en la
ciudad donde yo estoy, en Stavanger, en Noruega, en que ya se está hablando a nivel político y comunal de incluir las opiniones de los niños para ser una ciudad más sustentable, cuidando las áreas verdes, los bosques, los parques, midiendo y cuidando la calidad del aire, del agua, de la energía, justo lo que mencionaba Juan Carlos. Interesante. Johanna, partiendo de lo que estás mencionando, yo investigué un poquito. Hay millones de personas en el mundo, millones. Y en este caso son cerca de 4.000 millones de personas viviendo en áreas urbanas y cerca de la tercera parte son niños. Para el 2050 tenemos el 70% de la población va a ser niños. Entonces, que vivirán en áreas urbanas. Entonces, la pregunta que me viene es, dentro de estos nuevos desarrollos, dentro de implementar nuevas áreas para los niños y que jueguen un rol importante, ¿cómo hacer que tengamos más ciudades child-friendly o amigables a los niños? A ver, esa es una pregunta muy bonita. Mi respuesta sería que hay que ver las cosas como una moneda, ver las dos caras. Una es que una cara sería diseñar las ciudades con los niños, preguntándoles a ellos qué es lo que ellos consideran importantes, incluyendo esas voces para el diseño Ujú, de las ciudades. Porque, ojo, es muy diferente si yo diseño una ciudad de acuerdo a lo que yo como adulto considero claro. importante, o las empresas o cosas así, que si Ujú, yo la diseño partiendo de la opinión del niño y la incluyo y la tomo en serio. Entonces, ujú, esa sería una respuesta, que no hay una respuesta general, pero cada ciudad tendría que preguntarle a sus niños a través de workshops, talleres o diferentes metodologías, hablar con ellos, un diálogo ujú. y luego a sacar una propuesta. Y la otra cara de la moneda es a nivel comunal y político. Diseñar una ciudad amigable e inclusiva para niños significa diseñar una ciudad donde se cuiden las áreas verdes, los lugares que los niños consideran importantes, donde se les da energía limpia, agua, Ujú. transporte, aire, que incrementen la calidad de vida y el bienestar de los niños y se respeten sus derechos. Pablo. Juan Carlos. Johanna, escuchándote, entonces creo que podemos concluir que sin la inclusión de los niños, sin la inclusión y sin entender lo que ellos tienen que decir, no podemos entonces hablar 100% de sostenibilidad, no podríamos hablar 100% de ciudades o de sociedades sostenibles por el hecho de que estas voces han sido excluidas en el proceso que hemos visto, especialmente en los últimos 10 años, en la última década, en términos de transformación digital. Así es, Pablo, correcto, es correcto. Y yo puedo atestiguar desde mi experiencia como investigadora, habiendo estado documentadamente en 29 países, que muchos Ujú. países no incluyen a las voces de los niños directamente, Exacto. pero diseñan una ciudad basada en lo que los adultos piensan. Tú sabes que la semana pasada, Johanna, tuve un invitado en mi podcast audio y él hablaba también del tema de educación, por ejemplo, ¿no? Que los adultos deciden qué es bueno para los niños y no los incluyen a ellos para desarrollar las currículas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿esto qué me lleva a preguntarte? Lo más importante es planificar, ¿verdad? En lo que es la salud, educación, tecnología, urbanismo, cuál es el efecto que tendrá en el futuro, en el tema de higiene, salud pública que lo has mencionado. En este caso, ¿qué beneficios trae tener una child-friendly city? Yo creo que los beneficios son para todos, porque ese ¿Ya? niño es el adulto del futuro. Ese niño es el que va a construir la ciudad y el país donde uno está, ¿verdad? Ujú. Entonces, me parece que el beneficio es total y se da en todos los aspectos. Cuando un niño, por ejemplo, da a través de sus opiniones y experiencias y te dice qué es lo que considera importante, porque un niño no se expresa a través de agendas políticas o a través de beneficios económicos. Te dice las cosas como son y de acuerdo a su experiencia y sus opiniones. Ujú. Entonces yo diría que el beneficio es total, que el beneficio se va para las áreas sociales, económicas, centros urbanos, el área de transporte, agua, energía, áreas verdes, y es para varias generaciones, no solamente para el niño. Me parece importante aclarar una cosa, Johanna, cuando nos referimos a niños, ¿qué segmentos de edad estamos aquí hablando? Sí, buena pregunta, Pablo. Bueno, cuando decimos niños, podríamos decir desde los niños pequeños hasta los adolescentes,
están considerados como niños, ¿no? Al menos desde Ujú. que nacen o bebés hasta los 16, 17 años, antes de llegar a la adultez. Pero claro, con un bebé es muy difícil llegar a eso, pero a partir de los 4 años. Es un poco difícil que te dé una opinión, Claro, digo yo. claro, así es, así es. Así que recién, pero desde los 4 años, a nivel pedagógico, puedo responder de que un niño está en la capacidad de contribuir Básicamente. con sus opiniones. Y Johanna, cuéntame algo, seguramente Ben Pablo lo ha visto en Holanda. Acá tenemos un sector muy bonito en Boston donde es unos juegos de agua, ahora no porque el tema del COVID está cerrado, pero donde los niños juegan mucho y es bastante amigable a ellos. Bajo tu experiencia en los países escandinavos, yo también tuve la oportunidad de vivir en Suecia y la verdad que he maravillado con el sistema de educación, con el sistema, la importancia, esa es la palabra, la importancia que le dan a los niños Sí. en el rol que juegan estos en la sociedad. Entonces, partiendo de eso y lo que tú estás viviendo en carne propia e investigadora en el campo, que es lo más importante y no en el papel, ¿qué experiencias tienes o qué has visto o has trabajado en Noruega con estas Child Friendly Cities o proyectos? Justo vengo de aquí ya es un poco tarde, vengo de visitar una de estas ciudades inclusivas para niños y Ujú, sí, son ciudades que se han elaborado pensando en los niños, pero los niños también han dado sus opiniones. ¿Qué es lo que queremos en la ciudad, verdad? ujú, Entonces yo puedo mencionar, por ejemplo, muchos lugares para juegos y para desarrollar la creatividad han sido creados en países escandinavos, porque las municipalidades locales han pedido opiniones a padres, a niños y no solo a empresas o investigadores, y se han creado lugares no solo desde áreas verdes, pero también de juegos que están pensados para estimular la creatividad y la inteligencia y para familias, lugares que son puntos de encuentro. ujú. Entonces, eso también ha sido parte del modelo escandinavo, donde la familia tiene un rol primordial. Ese es un tema a imitar que en Dinamarca, Lego, también tiene mucha presencia en las ciudades, en el desarrollo, para que los niños jueguen con desarrollen, perdón, la creatividad y formen esos cimientos de los valores que también son muy importantes. No sé si Pablo, tú tienes algo más que agregar. Me parece una muestra de madurez, efectivamente, de las sociedades en el momento en que llegan a la conclusión de que para un futuro sostenible, para un futuro sustentable, en el límite en el que nos encontramos a nivel de sociedades y del planeta, se decide efectivamente escuchar y no solamente documentar o escuchar, sino darle forma Ujú, a lo que tengan que decir nuestros hijos o los niños en general. Por otra parte, sí me parece un gran desafío poder darle forma a esas voces, entendiendo el momento tan complejo en el que nos encontramos, en donde hay una gran cacofonía de voces diciendo tenemos que movernos hacia la izquierda, tenemos que movernos hacia la derecha. Efectivamente, Países Bajos es un ejemplo, podríamos decir, de infraestructura amigable para niños, pero eso no significa, Juan Carlos y Joana, que los niños estén incorporados directamente en este en las proceso de decisiones. toma de decisiones, Ujú. efectivamente. Y ahí es donde digo, creo que hay un enorme desafío, pero también reconozco una gran madurez, Johanna, de las sociedades al dar ese paso. Claro que sí, no, definitivamente es un paso adelante. Johanna, y cuéntame, ¿los padres, en tu experiencia, los padres, están de acuerdo en que los niños participen? Porque a veces muchos padres están reacios a eso. ¿Cómo tú has visto la experiencia de los padres Sí. o profesores y con estas nuevas métodos o metodologías de tener una Child Friendly Cities? Sí, hay bueno, al menos en los países europeos o escandinavos, hay una serie de comités éticos en que primero, pues, antes de que se pidan las opiniones y todo eso, los padres tienen acceso a las preguntas, a qué tipo de experiencia se va a organizar para entender las opiniones de los niños y llevarlos a los lugares y que den opiniones o preguntarle qué es lo que desearías o qué te parece Ujú, esto, ¿no? Entonces, yo encuentro bastante ujú, apertura y bastante, y que los padres mismos también tienen la capacidad de reflexionar sobre qué ellos ven como importante para sus hijos, porque muchos padres me han dicho que cuando ellos tuvieron hijos, el lugar donde vivían ujú. cambió porque ya uno ve otras necesidades que cuando uno no tiene familia. Entonces, les importa mucho cuidar ese futuro. Así es. Claro, qué interesante, ¿no? Y evidentemente tiene un efecto sumamente positivo estos proyectos. Ahora,
Hablemos, los tres vivimos, somos latinos y los tres vivimos en diferentes ciudades, en países desarrollados versus la región de Latinoamérica que está en un proceso de... Johanna, mi pregunta es, o Pablo, no sé si quieren compartir, ¿qué experiencias podemos extrapolar de esto a Latinoamérica o si ya estamos viendo algunos pasos de implementación? Yo no lo veo aún, espero que sí. No sé qué opinan ustedes. Gracias por la honestidad, Juan Carlos. Sí, pero es que es cierto. Es que es cierto. Y Johanna es peruana igual que yo y ella sabe lo que estoy hablando. Quería ver su opinión, porque siempre yo en mis podcasts siempre extrapolo cómo podría esto mejorar en Latinoamérica. Entonces, no sé, Johanna o Pablo, ¿tú qué opinan acerca de qué experiencias o qué pininos se están dando en las ciudades, en San José, en Lima, Buenos Aires, Quito, etcétera? A ver, empecemos con Pablo. A ver, Pablo. Yo creo lo siguiente, América Latina como región se encuentra en un momento bastante oportuno y bastante complejo. ¿Qué quiero decir con oportuno? De que a diferencia de otras regiones como las nórdicas en donde nosotros nos encontramos, y tú en Boston, Juan Carlos, la transformación digital, digámoslo así, se encuentra en un punto de madurez mucho mayor que lo que podríamos encontrar en algunos países latinoamericanos, no todos, porque Colombia, por ejemplo, tiene un gran desarrollo digital que podría ser envidia de cualquiera. Lo que quiero decir es que aprovechando lo que yo llamaría la noche previa a la gran transformación digital, incorporar este proceso para escuchar todas las voces de nuestras sociedades y darle forma a una transformación digital inclusiva es un proceso que se puede llevar a cabo siempre y cuando se pueda desarrollar en términos de gobernabilidad, ¿no? Que ese es el gran hándicap que creo que tiene nuestra región. Es decir, es una región abierta a la experimentación, pero que tiene un gran desafío en términos de gobernabilidad, en términos de poder escucharnos y de dialogar, ¿no? Que es un proceso tal vez un poco más avanzado desde la estructura civil en naciones nórdicas, propiamente en países escandinavos y en otros países europeos. Fíjate, por ejemplo, en el caso de Europa, en el sur, estos procesos de diálogo en la sociedad son sumamente complejos. Es decir, en Portugal, en España, en Italia, es muy difícil ponerse de acuerdo, pero es algo distinto en las sociedades nórdicas. ¿Qué quiero decir? Resumiendo, creo que América Latina tiene una gran oportunidad en este sentido. Creo que América Latina tiene una gran oportunidad en la línea que ha documentado Johanna de la inclusión de los niños como parte de esta sostenibilidad básica que estamos necesitando, pero que al mismo tiempo es un gran desafío y se necesita gente con mucha experiencia. ¿Eso es cierto, Johanna? Sí, me parece muy, muy buena e interesante la acotación de Pablo. Yo querría acotar dos cosas, porque me gusta ver las cosas también por los dos lados de la moneda. ¿Qué experiencias se pueden extrapolar a Latinoamérica y qué puede Europa aprender de Latinoamérica? Así es. ¿No? Entonces, a nivel general, yo creo que Latinoamérica sí, definitivamente la mayoría de países todavía están en un proceso muy grande de transformación digital, es lento, está con años de diferencia de lo de aquí, pero se pueden dar pasos. Y si empezamos por pasos, yo te voy a mencionar dos pasos que a mi entender se pueden dar. Uno es desde a nivel de escuelas y de familias, ¿no? Por ejemplo, cómo creamos ciudades mejores para el futuro, para los niños, para las familias, a nivel de escuelas y de familias, practicando el cuidado del ambiente, la reducción de plástico, el cuidado y promoción de áreas verdes, el pedir los derechos por el aire y el agua limpia para los ciudadanos, es algo muy importante y que toda escuela puede dar, a veces hasta mandando a los niños a recoger desperdicios, como se hace mucho en Escandinavia, que los niños de pequeños van y desarrollan una conciencia ambiental y para tener ellos mismos una mejor ciudad en el futuro. Entonces, a nivel individual, esto es un pequeño paso que se puede dar a nivel de escuela y de familia. Y el Exacto. otro pasito, el segundo pasito, a nivel político, claro, habría que a nivel político tener una postura reflexiva y ver todo el cambio ambiental, digital, la transformación que se ve aquí y aprender de a pocos de cómo integramos, cómo, en qué área empezamos para cuidar esa ciudad para que sea mejor en el futuro, ¿no? Y no entregar algo peor de lo que nos ha sido dado. Y tal vez, Johanna, escuchándote, Juan Carlos, tal vez acotando o agregando que en el caso de América Latina creo que los gobiernos municipales podrían jugar un papel importante.
Yo Súper. creo que el key del asunto acá es la educación, es seguir con proceso de educación y por más que tome tiempo, es educar, Sí. como tú dices, desde pequeños. ¿Y sabes qué es interesante? Si bien es cierto a la hora de que se vaya a rediseñar estas ciudades o estos procesos de urbanismo, ¿no? De unas oportunidades de urbanismo, que con el tema del COVID se va a tener que hacer sí o sí, porque uno de los riesgos que tenemos es el tema de la higiene y la salud. Se van a tener que crear espacios de higiene y salud para proteger, obviamente, a los ciudadanos y en este caso a los niños. Para desarrollar este tipo de ciudades inteligentes o ciudades, perdón, friendly para los niños, Johanna, ¿qué equipos tenemos que tener? No equipos tecnológicos, ¿qué equipos profesionales? O sea, tenemos que tener psicólogos, coaching como tú, arquitectos, ingenieros, e inclusive la gente que hace landscape, también jardineros. ¿Qué, en tu opinión, cuáles son los roles que tienen que participar en estos Sí, proyectos? yo creo que tú has dado una muy buena perspectiva en lo que has mencionado. Definitivamente se tiene que ver desde todos los roles, todas las funciones o casi todas las funciones de ahora que tienen que ser usadas, pero con una visión distinta, ¿no? Desde, tenemos que cambiar la mentalidad antes de cambiar la acción, porque la mentalidad que Exacto. tenemos nos ha llevado al problema mundial que tenemos en estos momentos, ¿no? Entonces yo pienso que Ujú. tendría que ser una colaboración de diferentes áreas profesionales, de industrias, desde la educación, la psicología, la planificación urbana, la arquitectura y también una cosa más que quería mencionar en este gran cambio, porque en toda crisis hay oportunidad y Es no, y correcto. mientras uno pueda soñar, uno tiene la capacidad para invertir en un futuro mejor. Lo otro que quería mencionar era que yo pienso que Latinoamérica, en esta oportunidad que tiene ahora de reinventar sus ciudades y hacerla mejor para las generaciones que vienen, tienen algunas ventajas. Por ejemplo, que muchas de las ciudades latinoamericanas pueden proveerse a sí mismas. Tienen una gran industria conectada a la producción de comida limpia, a la tierra, y creo que eso también se puede potenciar a nivel de escuelas, de niños, de familias, porque en países como el mío, en Noruega, por ejemplo, más del Ujú. 60% de la comida es importada y los niños no tienen una conexión directa con la tierra que produce. Y Con la si tú no cosecha. conoces y si tú Interesante. no amas tu medio ambiente, si tú no amas la tierra o el lugar donde vives, no lo vas a cuidar en el futuro. Esto es lo que la Ujú. investigación dice. Eso es muy Sí. cierto. Estoy 100% de acuerdo contigo. Estoy seguro que Pablo también tiene que ser, es un multitask que incluya climatólogos, gente experta en agua, gente, todos los equipos para poder Sí. mejorar la calidad de vida. Y como los niños son el futuro, es un proceso en cadena, ¿no? Entonces, el que aprende va a seguir enseñando, y etcétera, etcétera. Pablo, estamos llegando al final. Este tema es interesantísimo. De verdad, deberíamos hacer otro episodio más hablando y reforzando más este tema. Si tienes algo final que agregar, Pablo. La única inquietud, Juan Carlos, profunda que tengo y que no es de este momento, es decir, ya la llevo desde hace meses, prácticamente desde febrero de este año, cuando empezó la pandemia, y es la gran digitalización en la que nos encontramos, la aceleración de lo digital y cómo esta aceleración e implementación de lo digital se está produciendo desde lo corporativo sin ningún tipo de reflexión, precisamente por la urgencia. Y este elemento de urgencia, me detengo brevemente en la palabra, en el término urgencia, puede ser o bien un catalizador positivo de cambio o bien un catalizador sumamente negativo de cambio. Johanna, si tienes algún pensamiento final, ya que estamos viendo cambios en nuestras ciudades, en nuestros vecindarios, cómo será el 2050, y etcétera, etcétera. No sé si tú tienes algo más que agregar. Sí, una reflexión final sería que en uno de mis tantos viajes como antropóloga y como investigadora del efecto de la tecnología, una vez en alguna ciudad me encontré una profesora que me dijo, aquel que ayuda a un niño salva a toda una generación. Y esas palabras me marcaron profundamente. ¿Cómo ayudar a una sola persona puede salvar a toda una generación? Entonces mi Ujú. mensaje final sería que apostemos por la niñez, que apostemos por el cambio y que cuando hagamos el cambio a nivel personal, familiar y a nivel político, que no sea con la misma mentalidad de antes, porque si lo hacemos con la misma mentalidad que estableció esta sociedad, vamos a generar un nuevo problema ambiental, porque la digitalización también no es la solución a todo.
¿no? Es como tú Ujú. mencionaste, algo estructural también. Entonces, empecemos con otra mentalidad y recordemos que Latinoamérica tiene también mucho que enseñarle a Europa y Europa a Latinoamérica, y que las soluciones deben ser locales, creativas e inclusivas, que se escuchen esas voces que antes no fueron escuchadas, desde familias, niños y no solo a nivel político o de compañías. Así que esa sería mi reflexión Exacto. final. No, gracias, Johanna. Yo estoy seguro que esto va a llevar a reflexionar, va la redundancia, para tener mejores, como le dicen, vecindarios y poblaciones del mañana, para poder crear historias de éxito que nos lleven a todos a vivir en armonía, que sea inclusivo y que sobre todo que se tome en cuenta nuevamente, que es el propósito de este podcast, de este episodio, que los niños tengan un valor y tengan palabra, a pesar de que son menores de edad, tengan palabra importante y que sea importante y tomada en cuenta para el futuro. Les quería agradecer a ambos. ¿Dónde pueden contactar contigo, Johanna? Bueno, me pueden encontrar para conectar a través de LinkedIn. Si buscan mi nombre, Ujú, Johanna Montalbán Castilla, bueno, pueden ahí ver más sobre mi background, mis investigaciones, mis intereses. También he empezado una empresa también conectada a lo que es niñez y el medio ambiente y el futuro no ujú. solo digital, pero a nivel colectivo. Así que si me buscan van a encontrar y mi información, y bienvenidos a conectar y a compartir. Perfecto. Pablo, A través de mi LinkedIn, Juan Carlos. perfecto. Yo les quería agradecer a ambos. Muchas gracias. A ti las gracias por facilitarnos este espacio, Juan Carlos, y nuevamente reiterar la importancia de la labor que estás haciendo en difundir y crear el espacio para ventilar estas temáticas. Sí, muchas gracias. Fue un placer. No de nada. Soy Juan Carlos Giraldo saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.